Vamos a dar la presentación a nuestra próxima invitada, se llama Sofía Vega. Ella, tiene una institución, trabaja en una institución que se llama Vector Financiero, donde hace un poco de docencia y nos ayuda a todos a conocer un poco más sobre finanzas personales, pero también es integrante del CEPA. Nosotros acá siempre lo invitamos a Martín Van Dam, nuestro colega, para que nos cuente sobre los informes del Centro de Economía Política de la Argentina que hace en sus desagregados en la provincia de Salta. En este caso, la hemos invitado a ella, que también pertenece a esa institución, Sofía Vega se llama, a quien ya le damos la bienvenida y vamos a empezar a conversar sobre cómo está la economía en Salta particularmente. Hola Sofía, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno. Sí, ahora nos vamos a trabajar con Martín. Bien, sí. Que estaba solo acá en CEPA Salta y así que junto con mi socia, con Sole, nos sumamos a poder trabajar y seguir compartiendo, ¿no? A los salteños todos estos datos, que la verdad que está muy bueno porque los informes se hacen, siempre recalcamos, con datos oficiales. Entonces por ahí también es poder contar la verdad, porque mucho se dice, pero los números no reflejan lo mismo. Dato mata relato, decimos siempre acá. Así es. Así que hoy venimos a compartir con todos lo que es el informe del análisis de la dinámica laboral y de empleadores en Salta. Los datos que vamos a tratar son a marzo de 2026. Lo que se realiza es una comparativa de noviembre de 2023 a marzo de 2026, que serían los últimos datos publicados en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Es decir, que vamos a analizar o vamos a poner la lupa entre lo que pasó cuando terminó el gobierno anterior de Alberto Fernández con Sergio Massa como ministro de Economía y lo que ocurrió desde entonces, desde que asumió Milei. La foto primera es cómo termina el gobierno de Alberto Fernández y la foto que vamos a ver ahora es cómo va el gobierno de Milei, ¿verdad? Así es, a marzo de 2026. A marzo del 2026, sí. Y no es alentador, se realizaron pérdidas tanto de empleadores como de empleados. Por ejemplo, de lo que son empleadores, que puede ser una persona, digamos, física que tenía trabajadores registrados, o una empresa, ¿no? Por ejemplo, pasó de 9.041 empleadores a 8.677. O sea que estamos hablando de una caída casi un 4%, donde se perdieron 364 empleadores. 364 empleadores que, lo decís vos, o puede ser una persona, un profesional que tiene contratada gente, o puede ser también una pyme. Así es, y vale recalcar un poco porque por ahí preguntaban si es informal, o sea, los datos estos son fuentes formales, digamos, en el sentido de que son trabajadores registrados. Claro, laburo en blanco. Así es, trabajo en blanco. Bien. En cuanto a la informalidad o el monotributo, no lo tiene en cuenta. Pero justamente también la idea de reflejar con esto es el trabajo en cuanto a los derechos laborales que tenés al ser un trabajador registrado, las condiciones, los aportes, las contribuciones, todo lo que implica, digamos, un trabajo registrado. Entonces, por ahí también es importante tener en cuenta eso, porque dicen, pero el tema de los puestos laborales que migraron a ser independientes o migraron a un trabajo informal, pero también es un poco una precarización laboral, obvio, ¿no? Obvio. Entonces está bueno remarcar eso. No es lo mismo tener un sueldo, obra social, aporte jubilatorio, aguinaldo, que pasar a no tener nada de eso. Olvídate, y hasta para el Estado en una cuestión de recaudación fiscal. O sea, vos estás perdiendo gente que te hace aportes, más la empresa que te paga las contribuciones. Entonces, es también reflejar un poco que te está bajando la recaudación. Y ni hablar que, por ejemplo, ¿no? Un trabajador que pasa de la formalidad de estar en blanco a estar en negro, no solamente que deja de aportarle al fisco, sino que por ahí pierde la obra social y termina recargando el sistema público de salud. Encima de alguien eso, que antes tenía una prepaga o una obra social. Y ni hablar que encima hay recortes en la parte de salud. Claro. O sea, imagínate, lo estás recargando y encima le das recorte. O sea, es medio un colapso un poco. Así que sí. Y por ejemplo, en cuanto a empleadores, el sector más golpeado, hablando acá de la provincia de Salta. De Salta, ¿no? Sí. El sector más golpeado es la de comercios minoristas, mayoristas. Y eso siempre hablamos que lo vemos reflejado en el centro. Un montón de locales cerrados, noticias, viste, que dicen las galerías les preocupa que no alquilan locales. Y sí, es un número de 267 empleadores menos solo de la parte de comercio. Claro, están buenos los datos, ¿por qué no
nos hacen dar cuenta de esta situación, de Sí. caminar por el centro. Siempre lo hablamos acá con Marti. Marti vive en el centro, entonces siempre le digo, che, ¿cómo está el termómetro cuando salís, cuando vas y volvés de tu casa? Y la verdad que en los últimos años, un paisaje que se va desolando. Sí. No solamente que uno empieza a ver muchos locales cerrados o con carteles de alquiler, sino que hay mucha menos gente, hay mucha menos tráfico, hay menos autos yendo al centro a comprar, menos familias caminando, yendo a tomar algo, Sí. y se nota eso. Bueno, en esto que decís, por ejemplo, de familias yendo a tomar algo, el segundo sector más golpeado de empleadores es el de gastronomía y alojamiento. Y que son los dos vinculados al turismo encima directamente. Bueno, eso es fuertísimo para Salta, porque Salta es una ciudad y una provincia, ¿no? Sumamente turística. Ujú. Y yo siempre, comparto que quedé muy impactada, que me fui hace unas semanas a Cachi y no había nadie. No, terrible. Nadie. O Que antes sea, no se conseguía lugar. ¿me entendés? En un lugar que es sumamente conocido, una esquina que comés, 4 personas, y era sábado al mediodía. No, terrible. ¿Me entendés? O sea, muy fuerte, digamos. Así que bueno, sí se nota, o también por ahí un poco el espíritu, ¿viste? Yo me acuerdo que iba al centro y te cruzabas turistas extranjeros y en cualquier idioma te preguntaban y como que, ¿viste? Uno estaba acostumbrado a las Sí, sí, indicaciones, a su inglés ahí medio. Y a una Salta cosmopolita, llena de visitantes de todo el país también. Y hoy en día es como que el turismo extranjero casi nada, es muy poco. Y bueno, el turismo local por ahí se ve más en temporada, viste, como de vacaciones y eso sí sigue existiendo. Pero bueno, el turismo extranjero por ahí es el que era más esperado, por así decirlo, el que generaba también mucho volumen y se perdió un montón. Y después el tercer sector más golpeado es el de transporte y almacenamiento. ¿Qué sería eso? Traducímelo. Vos me decís transporte, pienso en taxis, remises, colectivos, no sé. No, la parte más de carga. Logística. Claro, logística, la parte de carga, almacenamiento, hasta ponerle depósitos, ¿viste? Porque esto tiene que ver también galpones, hay un montón de galpones en alquiler. Y lo que baja la actividad económica. Y también tiene un poco de lógica pensando en esto nuevo, ¿no? Que los precios ya casi no suben. Entonces, vos como comercio realmente hoy en día, en la economía, si te estoqueás, no te conviene. O sea, antes como que se jugaba mucho con el tema de los precios, bueno, el stock, todo. Hoy en día también ya no te estoqueás. Entonces, todo este tipo de cosas van bajando porque va disminuyendo. Y máximo, si baja el consumo, ya no traen tanta mercadería, ya no necesitan guardarla. Como muchas cosas que hacen que, bueno, que este sector también se vea golpeado. Repasemos entonces. Sí. Sector 1 golpeado, el comercio. Que un montón. Que es el que más genera empleo. Sí. Después vamos al empleo, pero... 200 de los empleadores. Casi 270 empleadores sobre 364. Es un montón. Que cerró un negocio de ropa, Sí. un negocio, no sé, una ferretería, pienso. Un montón, Perdón. sí. Primer sector golpeado en Salta, el comercio. Sí. Segundo sector golpeado, gastronomía y alojamiento. Sí. Que está vinculado, bueno, a los gustos que se pueden dar los salteños saliendo a comer afuera, pero sobre todo también el turismo teniendo en cuenta los alojamientos. Sí. Bien, y el tercer sector, transporte y almacenamiento. Sí, que viene para mí de la mano de la baja del consumo. Claro. O sea, ya es como que se deja de mover tanta mercadería, ya no se almacena. Claro. Entonces, viene por ahí de la mano de eso. Y después, bueno, sí, hubo un incremento por ahí de una cantidad de empleadores, pero es muy baja comparada con lo que Claro, disminuyó, ¿no? No compensa. No compensa ni ahí. O sea, tenés ponerle un incremento en lo que es actividades administrativas y servicios de apoyo, que siempre... Todo esto que yo te voy a nombrar viene de la mano de la minería. Bien. Tenés lo que es, agricultura, ganadería, que acá por temporada en Salta va a subir un poco, pero son 20 empleadores. Claro. ¿Me entendés? 364 que bajaron, es una re diferencia. Y después tenés en construcción 17 empleadores. Podríamos más. decir el campo. El campo Sí. en Salta sumó 20 empleadores. Sí, así es. Frente a 300 comercios que cerraron. Tal Bien. cual. Y bueno, construcción 17 se sumaron y de minería 17 también y empleadores. construcción, perdón, viene de una caída muy, muy grande. Ya entonces, te cuento de eso sí, porque bien. ya vas a ver el número. Bueno, y por ahí sí es esto de empleadores subió un poco, obviamente en estos sectores, por la minería, que es lo que nombrábamos, pero no compensa para nada, digamos. La caída verdad general. Que no. Además vos tenés como el comercio es uno de los sectores que más rápido hace que se mueva la economía, ¿me entendés? Porque compro acá, saco allá, pido, es como muy rápido el volumen que se genera, que es totalmente distinto a lo otro. Y Claro. la cantidad de puestos también que genera son súper distintos. Así que bueno, y frente a esto que decías, por ejemplo, de la construcción, en cuanto a trabajadores registrados que se perdieron, fueron 8.869 trabajadores, casi 9.000.
O sea, es un número notable. De hecho, comparado con febrero, que eran 8.003 puestos de trabajo perdidos, ahora son 8.869. O sea, se siguen perdiendo puestos de trabajo en la construcción. Sí. No solo en la construcción, te hablo de trabajadores registrados. Bien. Ahora, de esos casi 9.000 puestos, casi 5.000 son de la construcción. O sea, hablamos más de un 50%. Bien. Y perdón, vuelvo a remarcar esto, se perdieron 5.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción registrados, sí. porque uno sabe que también dentro de la construcción hay un alto índice de informalidad. El que va a hacer una reparación en su casa, el que quiere hacer una ampliación, qué sé yo, generalmente tiene un contrato informal con los albañiles, al albañil recomendado o el maestro mayor de obra, pero no hay nada registrado. Esto son los registrados, es decir, se hacen menos edificios, menos construcciones grandes, menos obra obras pública. Públicas, justamente, viste que vos nombrabas, yo decía, acá unimos esto, digamos, porque desde Nación, al hacer un recorte enorme en cuanto a obras públicas, estás matando un montón de trabajo. Claro. O sea, estás frenando. Históricamente, nosotros, o sea, la parte pública y obras públicas generaban mucho trabajo. Entonces, imagínate que tenés más de un 50% que viene de esa rama, digamos, y que encima a la vez estás perjudicando a la sociedad al frenar obras públicas. Entonces, termina derramando en una calidad de vida, digamos, social, en cantidad de familias que se quedaron sin un ingreso. O sea, la verdad que perjudica un montón este tema. No, y todos los puestos de trabajo y la economía indirecta que hay alrededor de la construcción. Cuando hay una construcción hay un comedor o una empresa de catering, hay una empresa de salud, hay una empresa de vestimenta, indumentaria. Sí, bueno, todo eso se paraliza. Sí, tal cual. Pero bueno, por ahí vos me decís, bueno, pero empleadores subieron 17. Sí, porque obviamente si vos tenés una empresa de construcción, si se te paralizan obras o ya no te salen obras, ¿qué haces? Reducís. Capaz no cerrás porque seguís con algo de obra privada. Claro. ¿Me entendés? Pero reducís la cantidad de empleados y ese es por ahí, es como el problema, ¿no? Y después, bueno, hablábamos que este es como el primer sector de trabajadores registrados más afectados. El segundo es transporte y almacenamiento, que ahí sí viene de la mano de la baja de la cantidad de empleadores. Bien. El tercero es comercios, mayoristas, minoristas, reparación de vehículos, que viene de la mano. Y, bueno, el cuarto es el de servicios de alojamiento y comida, que viene de la mano también de la cantidad de empleadores reducidos. Por ahí la construcción es el único que queda desfasado, pero bueno, porque es notable en las medidas a nivel nación que se tomaron, entonces por eso se ve reflejado de manera tan exponencial. Sí, es así como afectan las medidas políticas, digamos, de gobiernos, y que hay que ser consciente en bueno, a ver, qué estoy eligiendo, qué puede pasar, qué no puede pasar, qué se está promoviendo, qué no. Así que bueno, y por ahí como un análisis que me pareció también fuerte en esto que se hace, nosotros analizamos, por ejemplo, de empleadores que tengan hasta 500 empleados, es como un análisis. Y de empleadores que tienen más de 500 empleados es otro análisis. Entonces, de este primer grupo, que decimos un empleador que tiene hasta 500 empleados, son 360 empleadores que se dieron de baja en esa categoría. ¿En Salta? En Salta. 360 empleadores que tenían menos de 500 empleados que se dieron de baja. Bien. ¿Y cuántos trabajadores pertenecían a esos empleadores? Pertenecían 3.447 trabajadores. Entonces, yo te decía al principio que vos tenías 364 empleadores. 360 forman de parte, digamos, de menos de 500 empleadores. Claro. Ahora, quedan 4 empleadores que forman parte de más de 500 empleadores. Y esos 4 empleadores significaron una pérdida de 5.422 puestos. Wow. O sea, vos fíjate ahí cómo mueve la balanza en que hayan cerrado 4 empresas que tienen un montón de trabajadores, perdón. 4 empresas que son grandes empresas, claro, al tener más de 500 empleados. Sí. ¿Se sabe cuáles son? No te sabría decir. No, claro. Lo que vemos. No, pero no te sabría decir exactamente. De hecho, dije, esto lo quiero averiguar, digamos, como para poder ampliar un poco. Pero sí, es muy fuerte el golpe. O sea, en cuanto a
al porcentaje todo, es un 61,1% de esos 4 empleadores. Entonces por ahí también es como decir qué está pasando, qué no se está haciendo, qué está faltando, qué se podría haber hecho, ¿no? Por ahí capaz alguna medida. En cuanto a una materia fiscal, está todo Arca está ahorcando a todas las empresas, por así decirlo. Obviamente que uno tiene que pagar impuestos y cumplir, pero es como, ¿qué más ayudamos? ¿Qué prórroga podemos dar? ¿Qué podemos disminuir? ¿Viste? Y no está existiendo ese acompañamiento hacia las pymes o hacia las empresas, que es súper importante, que es lo que le da trabajo a la gente. Estamos viendo que pierden los laburantes, pues se quedan sin laburo y pierden las empresas más chicas, las pymes, las de los emprendedores salteños. ¿Quiénes ganan con este modelo? ¿Y qué decirte? Bueno, y campo, minería y finanzas. Sí, es así. Que no son los grandes generadores de puestos de trabajo. Sí, tal cual. No son los que generan trabajo como esto que hablábamos. El comercio es el que genera más rápido. La parte de comercio mayorista, minorista, lo de alojamiento acá en Salta es lo que termina generando trabajo mucho más rápido. En cambio, los otros sectores es mucho más lento, y para que yo creo que se vea un poco reflejado ese derrame que se genera, hay que realizar acciones. Hay que buscar cómo promuevo el comercio, cómo atraigo inversiones a empresas, para promover, o sea, para generar, ¿viste? Para que se derrame, digamos, en toda la economía y no quede solo en unos lugares. El gobierno nacional, que impulsó la reforma laboral, entre otras reformas que benefician al capital o a la radicación de inversiones extranjeras o de grandes inversiones también locales, decían que el objetivo era generar nuevas fuentes de trabajo. Sí, pero no se verifica supera en la realidad eso. Además, vas a generar, no sé, te doy un ejemplo tirando a grandes rasgos, un número, no sé, 200 trabajos frente a cuántos que se perdieron. Porque realmente no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Primero que, por ejemplo, lo que es minería o por ahí proyectos de inversiones, la cantidad de gente que entra a trabajar no es la misma que es en todo el comercio de Salta, por ejemplo, ¿me entendés? O el turismo. Olvídate. Y además también en lo que es minería es como que tenés que ser muy calificado, digamos, para un puesto, o por ahí mano obrera, digamos, por así decirlo, ¿viste? Entonces, que además es al principio, generalmente la mayor demanda de trabajo es cuando se construyen las plantas. Después la cantidad de empleo se reduce significativamente, y esa minera sigue con pocos empleados en relación al volumen de exportación durante 30 años que tiene de estabilidad fiscal, de acuerdo a la ley de inversiones mineras, que se sancionó durante el gobierno de Menem y que todavía nos tiene con un grillete. Sí. Así que bueno, así un poco, la verdad que... Yo te veo sonreír, pero es desolador. No, es horrible. Yo sonrío, ¿no? Porque yo. Claro... Pero no, es horrible, la verdad que es muy feo y lo vivís, nada, para mí salís al centro, es el fiel reflejo de lo que está pasando. Sí, si bien hay algunos sectores, por ejemplo, que me decían, bueno, pertenece a Lorenzo Chico, que se está moviendo, sí, pero estamos hablando de un sector que queda ahí, digamos, tenés todos, ciudad, provincia, todo, digamos, ¿me entendés? No nos movemos, o sea, no nos podemos guiar solo de un sector que sí, está bien, está generando trabajo. Pero no es suficiente. No es suficiente. ¿Me entendés? No es suficiente, y la verdad que sí, es bastante... no es bueno el panorama. Ojalá fuese que esto no siga subiendo y que mejore todo, porque realmente es lo que todos queremos yo creo que para Argentina, ¿no? Pero bueno, las medidas que se están tomando no son muy alentadoras. Así que bueno, veremos. Sofía Vega está conversando con nosotros del Centro de Estudios, Centro de Economía Política de la República Argentina, con este informe desagregado de lo que está ocurriendo en Salta con el mercado de empleadores y de empleados, que está claramente a la baja, cada vez más salteños pierden su laburo. Sofi, ¿dónde te encuentra la gente y dónde se encuentra con estos informes tan claros que están haciendo? Bueno, tenemos el Instagram ahora nuevo, que lo estamos empezando porque estamos a full con Cepa Salta saliendo, así que Cepa Salta. Después tenemos, bueno, como te comentaba, de Vector Financiero Argentina, es el estudio de gestión financiera y contable que tenemos junto con Sole, que también es otro integrante de CEPA, donde por ahí buscamos acompañar a lo que son negocios y empresas, dándoles tips, diciéndole, che, fíjate en el momento que estamos, cómo estás manejando los costos, los márgenes, ya no es lo mismo, hay que estar muy atento a todo, así que bueno, por ahí para que se puedan sumar también y acompañar en este proceso y en esta crisis que pueden hacer. De 10. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias. Pulpo,
Pone música fuerte, nos vamos a una tandita y enseguida volvemos con el último bloquezón de Punto al Mediodía con mi querida compañera Martina Escribas.